El suelo de mármol del vestíbulo se convirtió en un desierto helado cuando la voz del multimillonario resonó en un idioma que nadie entendía, excepto la hija de 11 años de la limpiadora, a quien todos consideraban invisible. La luz del amanecer se filtraba a través de los altos ventanales del Centro de las Artes de Madrid, tiñendo el mármol pulido con tonos dorados. En el aire flotaba ese aroma especial que solo se encuentra en los edificios antiguos. Una mezcla del polvo de los siglos, cera de limón y algo indefiniblemente solemne. Era un lugar donde se decidían destinos, se cerraban tratos millonarios, donde se encontraban personas de diferentes rincones del planeta. Pero para Isabel Rodríguez, de 11 años, este edificio significaba algo completamente distinto. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Era el lugar donde trabajaba su madre, donde ambas eran casi invisibles para quienes caminaban con importancia por esos pasillos en trajes caros y zapatos relucientes. Isabel estaba sentada en un bajo banco de madera junto a la entrada de servicio, apretando contra su pecho un libro gastado con encuadernación de cuero. Sus pies, en zapatillas desgastadas, apenas llegaban al suelo. Su cabello claro, recogido en una simple cola de caballo, se escapaba de la goma. Llevaba un vestido azul descolorido, el mismo que su madre había comprado en una tienda de caridad hacía 3 años, y que ahora le quedaba algo corto. La niña no prestaba atención a su apariencia. Su mundo, en ese momento, estaba completamente centrado en las páginas amarillentas que tenía delante, escritas con una letra pequeña pero clara. A pocos metros de ella, inclinada sobre un cubo de agua jabonosa, trabajaba su madre, Juana Rodríguez, de 40 años, pero que aparentaba más. El uniforme, una blusa gris pálido y una falda azul oscuro, estaba tan lavado que la tela se había vuelto fina, casi transparente en los codos. Las manos de Juana, enrojecidas por el contacto constante con el agua y los productos químicos, movían metódicamente la fregona por el suelo ya brillante. Sus movimientos estaban perfeccionados hasta el automatismo. El resultado de 10 años de trabajo en ese edificio. 10 años en los que se había convertido en parte del mobiliario para quienes lo visitaban. Isabel levantó la vista del libro y miró la espalda de su madre. Notó cómo los hombros de Juana se encorvaban ligeramente bajo el peso de una carga invisible. Una carga de deudas, facturas sin pagar, la preocupación constante por el mañana. La niña apretó los labios y volvió a bajar la mirada a las páginas. Esas páginas, los diarios de su abuelo, el coronel Guillermo Solano, eran el único vínculo con el mundo en el que su familia alguna vez significó algo, donde eran respetados. El coronel Guillermo Solano, un lingüista militar, un hombre que hablaba 6 idiomas y sirvió como intérprete en las misiones internacionales más importantes. Sus diarios estaban llenos de notas sobre culturas, idiomas, personas que conoció en sus viajes. Lo anotaba todo, desde construcciones gramaticales de dialectos raros hasta reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la comunicación entre los pueblos. Cuando Isabel tenía solo 6 años, su abuelo murió de un ataque al corazón, dejándole solo esos cuadernos y recuerdos. La pensión era miserable y casi no había ahorros. El padre de Isabel abandonó a la familia cuando la niña tenía 3 años, desapareciendo en la noche junto con todos los ahorros que tenían. Juana se vio obligada a dejar su trabajo de enfermera. El sueldo era demasiado bajo y los horarios inconvenientes. Encontró este puesto de personal de limpieza, que pagaba un poco más, y le permitía llevar a Isabel consigo después de la escuela. Así, la niña pasaba sus días en un rincón del pasillo de servicio con los libros de su abuelo, mientras su madre fregaba suelos y limpiaba baños para gente que ni siquiera les dedicaba una mirada. Pero en ese rincón invisible, Isabel encontró algo precioso. Tiempo. Tiempo para leer, para aprender,
para sumergirse en los mundos que su abuelo describía. Al principio, simplemente miraba las letras desconocidas, intentaba dibujarlas. Luego, su madre comenzó a ayudarla, usando las explicaciones simplificadas que recordaba de las historias de su padre. Lentamente, palabra por palabra, frase por frase, Isabel comenzó a entender. El árabe con sus fluidas curvas y sonidos guturales, el persa, poético y figurativo, el turco, estructurado y lógico, el griego, antiguo y moderno, el hebreo, lengua de oraciones y filosofía, el urdu, melódico y complejo, el pastún, lengua de montañeses y guerreros, el suajili, lengua de comerciantes y de la costa. A los 11 años, Isabel podía leer y entender 9 idiomas, hablar con distintos grados de fluidez, pero leer con soltura. Los diarios de su abuelo se convirtieron en sus libros de texto, sus notas al margen, en sus lecciones. No fue a ninguna escuela de idiomas, no tuvo tutores. Apenas tenían dinero para la comida y el alquiler de un diminuto apartamento en las afueras de la ciudad, pero ella tenía un don, una memoria fenomenal y una pasión por las palabras, los sonidos, la forma en que diferentes pueblos expresaban las mismas ideas de maneras completamente distintas. El sonido de las puertas principales al abrirse hizo que Isabel levantara la cabeza. Un grupo de hombres con trajes de negocios entraba en el vestíbulo. Sus voces sonaban altas, llenando el espacio. Hablaban en inglés, pero con acentos. Americano, británico, algo más que la niña no podía identificar con precisión. Pasaron de largo, sin prestar atención a la mujer con la fregona y a la niña en el banco. Para ellos, eran simplemente parte del decorado, no más significativas que la maceta con una planta en el rincón. Uno de los jóvenes asistentes del centro, un muchacho de unos 20 años con una camisa blanca almidonada, pasó junto a Juana, casi chocando con su cubo. Ni siquiera se disculpó, ni siquiera redujo la velocidad. Isabel vio cómo su madre se hacía a un lado, pegándose a la pared para no estorbar. Vio cómo se le caían los hombros, y algo se encogió en el pecho de la niña. Una mezcla de vergüenza, rabia e impotencia. Odiaba aquello. Odiaba cómo las trataban, cómo las miraban sin verlas, como si no existieran. Junto a una columna de mármol se reunió un grupo de 3 o 4 asistentes. Sus voces eran lo suficientemente altas como para que Isabel pudiera oírlas. Hoy va a ser un día de locos. Una delegación de Argentina. Luego un grupo de Perú. Por la noche, una recepción para los inversores. No vamos a parar. Al menos no tenemos que fregar los suelos, se rió uno de ellos, señalando con la cabeza a Juana. ¿Te imaginas lo que es eso? Todo el día de rodillas. Yo me moriría de aburrimiento. Bueno, cada uno tiene su lugar en la vida. No todos pueden estar en la cima. Isabel apretó el libro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las palabras la hirieron más que si se las hubieran dirigido a ella misma. Quiso levantarse de un salto, gritarles, decirles que su madre, inteligente, buena, lo sacrificaba todo por su hija. Pero un nudo le oprimió la garganta y solo pudo bajar la vista de nuevo a las páginas. Juana levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de su hija. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron, y en ese intercambio silencioso estaba todo: amor, protección, una disculpa por no poder darle más, y una súplica muda. Aguanta, aguanta un poco más. Todo saldrá bien. Isabel asintió casi imperceptiblemente e intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Las puertas principales se abrieron de nuevo, y esta vez entró una delegación que captó la atención de inmediato. 6 hombres con túnicas blancas tradicionales y cufillas a cuadros, con accesorios de oro que brillaban a la luz de la mañana. Hablaban entre ellos en árabe, pero no era el árabe que Isabel solía oír en la radio o en los vídeos. Era un dialecto particular. Aguzó el oído. El dialecto aragonés, más concretamente, una de las variantes regionales más arcaicas y complejas. Sus dedos buscaron instintivamente la página del diario
donde su abuelo había dedicado varias entradas a ese dialecto en particular. Escribió sobre su misión en Aragón en los años 80, sobre cómo aprendió a entender a los lugareños, cómo estudió las sutilezas de su habla. Isabel recordaba sus notas casi de memoria. Cerró los ojos y escuchó el flujo del discurso, captando los patrones fonéticos familiares, reconociendo las estructuras de las frases. La delegación se detuvo ante un gran panel informativo en la pared. En el panel había un mapa del edificio y el programa de eventos, escrito en varios idiomas: inglés, francés, español y árabe. Pero el texto en árabe estaba escrito en árabe estándar moderno, y uno de los miembros mayores de la delegación claramente tenía dificultades para entenderlo. Entrecerró los ojos, se inclinó más cerca. Sus labios se movían, tratando de descifrar las palabras. Los demás siguieron adelante, sin notar su confusión. Isabel lo observó durante unos segundos. Dentro de ella luchaban dos impulsos: el deseo de ayudar y el miedo a llamar la atención. Miró a su madre. Juana ya se había dado la vuelta, continuando con la limpieza, pero su espalda estaba tensa. Ella también observaba, sintiendo la situación con su radar maternal. Isabel se levantó lentamente del banco, apretando el libro contra su pecho. Su corazón latía con fuerza. Dio unos pasos vacilantes hacia el hombre. Era alto, con una barba canosa cuidadosamente recortada y unos penetrantes ojos oscuros. Su túnica no tenía ni una mancha. La tela blanca era impecable. Los gemelos de oro en sus puños hablaban de riqueza. Isabel se detuvo a un par de pasos de él y dijo en voz baja, en el dialecto aragonés: «Disculpe, señor. Ahí dice que la conferencia sobre proyectos de archivo ha sido trasladada al ala este, la segunda sala a la izquierda de la escalera». El hombre se quedó inmóvil. Se giró lentamente y bajó la vista hacia la fuente de la voz. Sus ojos se abrieron de asombro al ver a una niña pequeña, con un vestido descolorido y un libro en las manos, que lo miraba con unos tranquilos ojos grises. ¿Tú hablas aragonés?» Su voz era ronca por el asombro. «Sí, señor». Isabel repitió la información, esta vez más despacio, articulando claramente cada palabra, usando las formas dialectales correctas que había aprendido de las notas de su abuelo. El hombre se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. De cerca, pudo ver las arrugas alrededor de sus ojos, marcas de una larga vida bajo un sol ardiente y el olor de un caro perfume árabe, sándalo y oud. «¿Cómo aprendiste mi lengua, pequeña? ¿Eres de Aragón?» «No, señor, me enseñó mi abuelo. Era intérprete militar. Me dejó sus diarios». El hombre estudió su rostro con tanta atención como si intentara leer un texto oculto. Su mirada se deslizó hacia el libro que sostenía, hacia la gastada encuadernación de cuero, hacia las páginas amarillentas que asomaban. «¿Y cuántos años tienes, pequeña intérprete?» «11, señor». «11». Sacudió la cabeza como si no pudiera creerlo. «¿Y cuántos idiomas sabes?» Isabel se quedó en silencio por un momento. No le gustaba presumir. Le parecía incorrecto. Pero el hombre esperaba, y su mirada era amable, no burlona. 9, señor, aunque algunos mejor que otros. Detrás de ella se oyó un ruido, unos pasos, y luego la voz de su madre, rápida y preocupada. «Isabel, no molestes al señor». «Disculpe, señor, mi hija». El hombre levantó una mano, deteniendo a Juana. «No se disculpe, estimada señora. Su hija acaba de hacerme un favor que nadie más en este edificio ha sido capaz de hacer». Se volvió de nuevo hacia Isabel. «¿Cómo se llamaba tu abuelo, niña?» «Coronel Guillermo Solano, señor». Algo brilló en los ojos del hombre. Un destello de reconocimiento o simplemente respeto por el rango militar. Isabel no podía decirlo con certeza. Debió de ser un gran hombre para enseñarte también. El hombre se levantó lentamente. «Gracias, joven Isabel. Me has salvado de vagar por estos pasillos».
Se dirigió hacia la escalera, no sin antes volverse una vez más para mirar atentamente a la niña y a su madre. Luego desapareció en las profundidades del edificio. Juana agarró a Isabel por los hombros. Su rostro estaba pálido. «Cariño, no puedes acercarte así a los invitados importantes. ¿Y si se queja? ¿Y si...?» «Mamá, estaba perdido, solo le ayudé». La voz de Isabel era baja pero firme. Juana suspiró. Atrajo a su hija hacia sí y la abrazó con fuerza, oliendo a detergente y a cansancio. «Lo sé, cariño, lo sé, pero debemos tener cuidado. No podemos permitirnos problemas». Lo que ni Isabel ni su madre sabían era que las estaban observando. En el segundo piso, junto a un balcón de madera tallada, se encontraba un hombre con un elegante traje de 3 piezas de color azul oscuro. Su pelo canoso estaba peinado hacia atrás, y sus penetrantes ojos marrones no perdían ni un solo detalle de lo que ocurría abajo. Era Najib al-Karim, un empresario británico de origen árabe, multimillonario, filántropo, mecenas de las artes y propietario de la mitad del edificio en el que se encontraban. A sus 68 años, seguía siendo una figura imponente, alto, de espalda recta, con un aura de poder que era imposible ignorar. A su lado estaba su asistente, Marcos García, un hombre en forma de 40 años, con una tableta en las manos. «Señor Al-Karim, el coche está listo para llevarle a su reunión con el ministro». «Espera un minuto, Marcos». La voz de Najib era profunda, con un ligero acento árabe que los años de vida en Madrid no habían logrado borrar. «¿Has visto eso?» «¿Ver el qué, señor?» «A esa niña. Acaba de hablar con el Sheikh Ibrahim en un dialecto aragonés puro». Marcos entrecerró los ojos, mirando hacia abajo. «¿La niña? ¿Se refiere a la hija del personal de limpieza?» «La hija del personal de limpieza», Najib repitió lentamente. Su mirada estaba fija en la pequeña figura que ahora volvía a sentarse en el banco, absorta en su libro. «Averigua todo sobre ella. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Qué libro está leyendo? Y averigua sobre su madre». «Señor, su reunión...» «La reunión puede esperar 10 minutos. Marcos, esto es más importante». El tono de Najib no admitía réplica. Marcos asintió y se retiró rápidamente, sacando su teléfono. Najib se quedó junto al balcón, observando. Vio cómo madre e hija intercambiaban unas palabras más. Cómo la madre volvía a su trabajo. Cómo la hija abría el libro. Vio el cansancio en los movimientos de la mujer. Vio la concentración en el rostro de la niña. Y algo en esa escena, en el contraste entre el lujo del edificio y la sencillez de esas dos mujeres, entre el talento de la niña y su situación, tocó una fibra sensible en lo más profundo de su ser. El propio Najib al-Karim había recorrido un largo camino. Nacido en El Cairo, en una familia de clase media, llegó al Reino Unido a los 18 años, con 2 maletas y una beca para la Universidad de Salamanca. Trabajó de noche en restaurantes, lavando platos, para pagar el alojamiento. Sabía lo que era ser invisible para los de arriba, y nunca lo olvidó, ni siquiera cuando su propia fortuna superó los 1.000 millones de libras. Marcos regresó 15 minutos después. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y duda. «Señor, he hablado con el administrador y he revisado los archivos del personal. La mujer se llama Juana Rodríguez, 42 años. Lleva 10 años trabajando aquí como personal de limpieza. Viuda, no, divorciada. La hija es Isabel, 11 años. Estudia en la escuela pública local. Buenas notas, a pesar de, las circunstancias. El padre abandonó a la familia hace 8 años. Viven en una vivienda social en el barrio de Vallecas. En cuanto al libro, hizo una pausa. Continúa, Marcos. Uno de los guardias dice que ha visto a la niña leer unos diarios viejos. Según los rumores, pertenecían a su difunto abuelo, que era algún tipo de militar. Lo he comprobado. Coronel Guillermo Solano sirvió en el ejército británico, especialista en lenguas orientales,
fallecido hace 7 años. Guillermo Solano. Najib frunció el ceño, recordando. Conocí a ese hombre. Nos encontramos en una conferencia en El Cairo en el 97. Un lingüista brillante. Así que es su nieta. Señor, si no le importa, debo preguntar por qué es esto importante. Najib se volvió hacia él, y en sus ojos había esa chispa que Marcos conocía bien. La chispa que aparecía cuando su jefe encontraba algo o a alguien interesante. Porque, Marcos, el talento no debe desperdiciarse por las circunstancias del nacimiento. Esa niña es especial, y quiero saber hasta qué punto. ¿Qué quiere decir, señor? Cancela mi reunión con el ministro, posponla para mañana. Hoy tengo otros planes. Najib se enderezó. Su decisión estaba tomada. Y dile al administrador que quiero ver a Isabel Rodríguez y a su madre en mi despacho dentro de 1 hora. No, que sea una invitación, no una citación. Que sepan que no es un problema, sino una oportunidad. Marcos asintió, marcando ya un número en su teléfono. Najib miró una vez más a la niña con el libro y sonrió casi imperceptiblemente. A veces, el destino te depara sorpresas en los lugares más inesperados. Cuando Marcos García bajó al vestíbulo y se dirigió a Juana Rodríguez, el corazón de la mujer dio un vuelco. Inmediatamente pensó lo peor. Su hija se había acercado a un invitado importante. Quizás alguien se había quejado y ahora las iban a despedir. Apretó la fregona con fuerza, preparándose para el golpe. Señora Rodríguez. La voz de Marcos era educada pero oficial. Sí, señor. La voz de Juana temblaba. El señor Al-Karim desearía verla a usted y a su hija en su despacho. No se preocupe, no es una medida disciplinaria. Todo lo contrario. Vio el miedo en sus ojos e intentó suavizar el tono. Simplemente quiere hablar con Isabel. Ha quedado impresionado por sus habilidades. ¿Sus habilidades? Juana parpadeó, sin entender. Pero por favor, sígame. Todo se le explicará. Isabel se levantó, aferrándose a su libro. Su madre la tomó de la mano y juntas siguieron a Marcos hasta el ascensor. En la pared de espejo del ascensor, Juana vio su reflejo. Una mujer agotada con un uniforme barato y una niña pequeña con un vestido gastado. Desentonaban tanto con el elegante interior del ascensor, con su latón pulido y su alfombra roja. Sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. El despacho de Najib Al-Karim estaba en el 4º piso y ocupaba toda la esquina del edificio. Los ventanales panorámicos daban al río Manzanares por un lado y al centro histórico de Madrid por el otro. Las paredes estaban revestidas de madera oscura. Las estanterías iban del suelo al techo, llenas de volúmenes en diferentes idiomas. Un imponente escritorio de caoba se alzaba en el centro, y detrás de él, en un sillón de cuero, estaba sentado el propio Najib Al-Karim. Se levantó cuando entraron, lo cual ya era inusual. La gente de su posición rara vez se levantaba ante sus subordinados. Señora Rodríguez. Isabel, por favor. Pasen, siéntense. Señaló 2 cómodos sillones frente al escritorio. Juana e Isabel avanzaron con inseguridad y se sentaron. El sillón era tan mullido que Isabel casi se hundió en él. Sostenía su libro con fuerza, como un salvavidas. Najib volvió a sentarse y las miró a ambas atentamente. Su mirada era penetrante, pero no maliciosa. Isabel, te he observado mientras ayudabas al Sheikh Ibrahim esta mañana. Hablabas un dialecto muy raro del árabe. ¿Puedes explicarme cómo lo aprendiste? Isabel miró a su madre, buscando permiso. Juana asintió levemente. Mi abuelo era el coronel Guillermo Solano, señor. Era intérprete militar y viajó por muchos países. Escribía diarios sobre los idiomas y las culturas que estudiaba. Después de su muerte, mi madre guardó esos diarios, y yo los leo, aprendo de ellos. ¿Y cuántos idiomas sabes ahora? 9, señor, pero algunos mejor que otros. Su voz era baja pero clara. Najib se recostó en su sillón, entrelazando los dedos. 9 idiomas a los 11 años.
de forma autodidacta con unos diarios. Es un logro extraordinario, Isabel. Tu abuelo tuvo razón al confiarte este legado. Se dirigió a Juana. Señora Rodríguez, entiendo que sus circunstancias son difíciles y comprendo que no tiene los medios para una educación especial, para un talento como el de su hija. Me gustaría ofrecerle mi ayuda. Juana se tensó. Señor, no pedimos limosna. Y no estoy ofreciendo limosna. La voz de Najib era firme pero amable. Estoy ofreciendo una oportunidad. Verá, esta tarde llega una delegación muy importante de los Emiratos Árabes Unidos. Vienen a discutir un gran proyecto cultural. La construcción de un nuevo museo de arte islámico aquí, en Madrid. Un proyecto de 300 millones de libras. El jefe de la delegación, el Sheikh Faisal al-Rashid, solo habla árabe clásico y el dialecto del Golfo Pérsico. Nuestro intérprete profesional ha enfermado de repente esta mañana, muy inoportunamente. Hizo una pausa, mirando a Isabel. Me gustaría pedirle a Isabel que nos ayude hoy. Simplemente que esté presente en la reunión, que escuche y traduzca si es necesario. Con su permiso, por supuesto, señora Rodríguez. Juana estaba atónita. Pero es solo una niña. Es una responsabilidad muy grande. Comprendo su preocupación, pero he visto lo suficiente para saber que su hija es extraordinaria. Y esto no será un examen, sino una oportunidad. Si lo consigue, volvió a mirar a Isabel. Le aseguraré una educación completa. Las mejores escuelas, los mejores profesores, la universidad si ella lo desea. Todo pagado. Y su situación, señora Rodríguez, también mejorará. Le ofreceré otro puesto aquí, más acorde con su formación. Sé que usted era enfermera. A Juana se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía creer lo que estaba pasando. Era demasiado bueno para ser verdad. Señor, no sé qué decir. Diga que sí. La voz de Najib era suave. Deje que su hija se demuestre a sí misma. Deje que su talento brille. Isabel apretó la mano de su madre. Mamá, yo puedo hacerlo, te lo prometo. No te fallaré. Juana miró a los ojos de su hija, a esos ojos serios, de una vejez impropia de su edad, y vio en ellos una confianza y una determinación que a ella misma tanto le faltaban. Está bien, susurró. Está bien, lo intentaremos. Najib sonrió, y fue una sonrisa sincera y cálida. Excelente. La reunión es a las 3. Tenemos tiempo para preparar a Isabel. Marcos, muéstrales la habitación de invitados donde pueden arreglarse y busca algo más apropiado para Isabel. Un vestido, algo elegante pero no demasiado formal. Las siguientes horas pasaron como en un sueño. A Isabel y a Juana las llevaron a una lujosa habitación de invitados con un baño de mármol y un vestidor. Marcos trajo varios vestidos para que Isabel eligiera. Todos nuevos, con etiquetas de tiendas caras. Isabel eligió un sencillo vestido azul oscuro con un cuello blanco, elegante pero no llamativo. A Juana le dieron la oportunidad de ducharse y le ofrecieron ropa limpia, una falda y una blusa formales, apropiadas para un trabajo de oficina. Cuando Isabel se miró en el espejo, casi no reconoció su reflejo. La niña del vestido azul con el pelo cuidadosamente peinado parecía importante, como si tuviera derecho a estar allí. A las 2:30 las condujeron a la sala de conferencias del tercer piso. Era una sala espaciosa con una larga mesa pulida rodeada de sillones de cuero. De las paredes colgaban cuadros, arte árabe contemporáneo, abstracciones vibrantes, caligrafía. En una de las paredes había una vitrina con manuscritos antiguos bajo un cristal. Najib ya estaba allí, ahora vestido con un traje tradicional árabe, una túnica blanca y un higal dorado. Tenía un aspecto impresionante. Un puente entre dos mundos, el empresario occidental y el jeque árabe. Isabel, ven aquí. La llamó hacia uno de los manuscritos. ¿Puedes leer esto? Isabel se acercó, entrecerrando los ojos para ver la tinta desvaída sobre el pergamino amarillento. La escritura era arcaica, con florituras y adornos que dificultaban la lectura, pero reconoció el estilo.
caligrafía árabe clásica, poesía. Lenta y cuidadosamente comenzó a leer en voz alta. Su voz era baja pero segura. Era un fragmento de la poesía de Omar Khayyam, traducido al árabe desde el persa siglos atrás. Las palabras fluían de sus labios. Los sonidos guturales del árabe sonaban sorprendentemente naturales en su voz infantil. Cuando terminó, el silencio se apoderó de la sala. Najib la miraba con una expresión de profundo respeto. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Isabel», dijo en voz baja. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y entró la delegación. 5 hombres con túnicas blancas impecables y higales negros con un cordón dorado, signo de alto estatus. A la cabeza iba un hombre de unos 50 años, con una barba negra cuidadosamente recortada y canosa, unos penetrantes ojos oscuros y el porte de un hombre acostumbrado al poder. Era el Sheikh Faisal al-Rashid. Najib los saludó en árabe, cruzando las manos sobre el pecho en un gesto tradicional de respeto. Intercambiaron saludos formales y luego todos se sentaron alrededor de la mesa. A Isabel le indicaron un lugar al final de la mesa, donde solían sentarse los intérpretes. A su lado se sentó un joven con un ordenador portátil, el taquígrafo. El Sheikh Faisal recorrió con la mirada a los presentes, y sus ojos se detuvieron en Isabel. Sus cejas se arquearon con sorpresa. «Najib, amigo mío», dijo en árabe, en el dialecto del Golfo Pérsico, suave y melodioso. «¿Has traído a una niña como intérprete?» Isabel entendió cada palabra. No esperó a que Najib respondiera. En su lugar, ella misma habló en el mismo dialecto, con la entonación y la gramática correctas. «Su Alteza, comprendo su sorpresa. Soy joven, pero he estudiado la lengua de su pueblo durante muchos años. Serviré a sus palabras con fidelidad y precisión». El silencio cayó sobre la sala como una pesada manta. Los miembros de la delegación se quedaron mirando a la niña. Sus rostros expresaban conmoción. El Sheikh Faisal se recostó en su sillón. Entrecerró los ojos. «Hablas nuestro dialecto». «Mi abuelo viajó por todo el mundo árabe, Su Alteza. No solo anotaba las palabras, sino el alma de los idiomas. Me enseñó que el idioma es un puente entre los corazones». Uno de los consejeros del jeque, un anciano de barba canosa, se inclinó hacia adelante. «Niña, dime entonces», pronunció una frase compleja en un dialecto antiguo, utilizando expresiones idiomáticas que rara vez se encuentran incluso en el habla moderna. Una parábola sobre un camello y un manantial en el desierto. Isabel escuchó con atención. Su mente trabajaba rápidamente, analizando la estructura, recordando frases similares de las notas de su abuelo. Cuando él terminó, ella asintió. «Usted habla de la paciencia y de cómo la prisa mata la sabiduría, igual que el calor mata al camello que no bebe en el oasis, pensando que encontrará agua más adelante. Es una antigua sabiduría beduina». Y luego no solo tradujo el significado al inglés para el acta, sino que ofreció una interpretación completa, explicando el contexto cultural, las raíces históricas de la expresión. El consejero se echó hacia atrás. Su rostro expresaba un asombro que rayaba en la veneración. «No solo entiende las palabras, nos entiende a nosotros», le susurró al jeque. El Sheikh Faisal asintió lentamente. Su escepticismo inicial dio paso a la curiosidad y luego a un cauto respeto. «Muy bien, joven Isabel. Te has ganado el derecho a ser nuestra voz aquí. Empecemos». La reunión duró casi 3 horas. Se discutieron cuestiones complejas: financiación, planes arquitectónicos, selección de obras de arte para la colección del museo, consideraciones políticas. La conversación saltaba del inglés al árabe y viceversa. Los términos técnicos se mezclaban con referencias culturales. Era una prueba incluso para un intérprete experimentado. Pero Isabel no vaciló. Escuchaba con absoluta concentración. Su joven rostro estaba serio. Cuando alguien hablaba en árabe, esperaba a que terminara la frase o la idea,
y luego traducía al inglés de forma clara y completa. Cuando los participantes de habla inglesa respondían, ella traducía de nuevo al árabe, eligiendo siempre las expresiones más respetuosas y formales. Hubo momentos en que surgieron malentendidos, no por el idioma, sino por diferentes supuestos culturales. Y cada vez, Isabel no se limitaba a traducir, sino que explicaba. El señor director quiere decir que los plazos serán flexibles, pero el jeque entiende esto como una indefinición, lo que en su cultura se considera una falta de respeto. Quizás sería mejor especificar fechas concretas con la salvedad de posibles cambios de mutuo acuerdo. Su voz era tranquila, sin juicios de valor, simplemente señalando los hechos. Najib la observaba con creciente admiración. Esa niña no se limitaba a traducir palabras. Era una verdadera mediadora, un puente entre mundos, exactamente como lo había sido su abuelo. Al final de la reunión, el ambiente en la sala había cambiado. La tensión inicial había dado paso a la comprensión mutua e incluso a la cordialidad. Se habían logrado avances, se habían firmado acuerdos preliminares. Y cuando el Sheikh Faisal se levantó para irse, se acercó a Isabel. Le puso una mano en la cabeza en un gesto de bendición. Eres una niña extraordinaria, Isabel Rodríguez. Tu abuelo te dio un gran don, y hoy has honrado su memoria. Si alguna vez estás en Abu Dhabi, mi palacio está abierto para ti. Se volvió hacia Najib. Y tú, amigo mío, debes cuidar de este tesoro. Talentos así nacen una vez por generación. Después de que la delegación se fuera, Najib les pidió a Isabel y a Juana que se quedaran. Se sentó frente a ellas con una sonrisa en el rostro. Isabel, has superado todas mis expectativas. No solo lo has hecho bien, has estado brillante. Sacó un sobre del cajón de su escritorio. Soy un hombre de palabra. Te prometí una educación y la tendrás. En este sobre están los documentos de una beca completa en la Academia de Santa Teresa, una de las mejores escuelas privadas de Madrid. Se especializan en estudios internacionales e idiomas. Empezarás el lunes, si quieres. Aquí también tienes el contacto de un tutor, el profesor Javier Ramírez, de la Universidad de Madrid. Es un experto en lenguas de Oriente Medio y ha aceptado darte clases particulares. Se volvió hacia Juana. Y para usted, señora Rodríguez, le tendió otro sobre. Una oferta para el puesto de coordinadora de servicios a invitados aquí, en el centro. Esto incluye trabajar con visitantes internacionales, ayudar en la organización de eventos. El sueldo es el triple de lo que gana ahora, más seguro médico y cotizaciones a la pensión. Y luego sacó un tercer sobre, más grueso. Esto es un pago único, suficiente para cubrir sus deudas y mudarse a una vivienda más adecuada. No es una limosna, señora Rodríguez. Es una compensación por años de duro trabajo y por haber criado a una hija tan maravillosa. Juana no pudo contener las lágrimas. Rodaban por sus mejillas. Años de tensión y miedo finalmente encontraban una salida. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían por los sollozos. Isabel abrazó a su madre, se acurrucó contra ella, y ambas permanecieron así durante unos minutos, dejando que los años de tensión acumulada finalmente se liberaran. Najib se apartó discretamente, mirando por la ventana hacia el río Manzanares, dándoles un momento de privacidad. Cuando Juana finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos, pero en ellos brillaba una nueva luz, la luz de la esperanza. Gracias, Señor. Su voz temblaba. No sé cómo podremos agradecérselo. Ya lo han hecho. Najib se volvió hacia ellas con una suave sonrisa. Al criar a una hija así, eso vale más que todo el dinero del mundo. El primer día de Isabel en la Academia de Santa Teresa fue una prueba de otro tipo. La escuela estaba situada en un majestuoso edificio victoriano en el barrio de Salamanca, rodeado de cuidados jardines y una alta valla de hierro forjado. Cuando Juana llevó a Isabel a la puerta esa mañana de lunes,
La niña se detuvo, mirando el edificio con una mezcla de asombro y temor. Las alumnas que pasaban a su lado vestían elegantes uniformes de color verde oscuro. Americanas con el escudo de la escuela, camisas blancas, faldas de cuadros o pantalones. Hablaban con voces seguras sobre sus vacaciones en Suiza, sobre los nuevos iPhones, sobre conciertos de famosos. Isabel, con su uniforme nuevo pero modesto, se sintió como una impostora. «Mamá, no estoy segura», susurró. Juana se arrodilló, tomó el rostro de su hija entre sus manos. «Escúchame, cariño. Tú perteneces a este lugar más que cualquiera de ellas. No porque tengas dinero o contactos, sino porque tienes inteligencia y corazón. Recuerda quién eres. Recuerda a tu abuelo. Entra ahí y demuéstrales de lo que eres capaz». Isabel asintió. Tragó el nudo que tenía en la garganta, levantó la barbilla y cruzó la puerta. La directora de la escuela, la señora Eleonora Westwood, la recibió en la entrada. Era una mujer alta de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño severo, vestida con un traje azul oscuro. Su rostro era estricto, pero no malicioso. «Isabel Rodríguez, supongo». Su voz era clara, con un marcado acento aristocrático. «Sí, señora». «Bienvenida a la Academia de Santa Teresa. El señor Al-Karim ha hablado muy bien de ti. Tu reputación te precede, lo que puede ser tanto una bendición como una maldición». Miró a Isabel con perspicacia. «Aquí hay muchas chicas de familias muy privilegiadas. Algunas puede que no te acepten de inmediato, pero si les muestras respeto y demuestras tu valía a través del trabajo, encontrarás tu lugar». La guió por los pasillos de la escuela, explicándole los horarios, las normas, mostrándole las aulas. Todo era tan lujoso. Paneles de madera en las paredes, vidrieras en las ventanas, una biblioteca con miles de libros, modernos laboratorios de ciencias, salas de música con pianos de cola. Cuando entraron en el aula para la primera clase, literatura, todas las cabezas se giraron. La señora Westwood presentó a Isabel, y la niña se sentó en un pupitre libre en la tercera fila. A su lado se sentó una chica alta, con el pelo castaño perfectamente peinado y unos pendientes caros. Miró a Isabel de arriba abajo y se dio la vuelta sin siquiera saludar. La clase la impartía la señorita Hernández, una joven profesora de unos 30 años, con entusiasmo en la mirada. Estaban estudiando a Shakespeare. Romeo y Julieta. Isabel escuchaba atentamente, tomando notas. Cuando la señorita Hernández hizo una pregunta sobre el simbolismo en el texto, varias manos se levantaron. Isabel sabía la respuesta. Su abuelo le había leído a Shakespeare en inglés cuando era pequeña, pero no se atrevió a levantar la mano. No quería destacar el primer día, pero la señorita Hernández se fijó en ella. «Isabel, ¿verdad? ¿Qué piensas tú sobre eso?» Todos se volvieron hacia ella. Isabel sintió que las mejillas le ardían. «Creo que Shakespeare usa la luz y la oscuridad no solo como una metáfora del bien y el mal, sino como un símbolo de cómo el amor existe en medio del conflicto. Romeo llama a Julieta el sol, pero su amor florece en la noche, en secreto, porque la luz del día traería el descubrimiento y la muerte». La clase se quedó en silencio. La señorita Hernández sonrió. «Excelente, Isabel. Es exactamente el nivel de análisis que espero de las alumnas de esta escuela». La chica al lado de Isabel resopló en voz baja. «Sábelo todo», susurró lo suficientemente alto para que Isabel la oyera. A la hora del almuerzo, Isabel cogió su modesta comida, unos bocadillos que su madre había preparado por la mañana, y se dirigió al comedor. Era un salón enorme con largas mesas, techos altos y retratos de antiguos directores en las paredes. Las chicas se sentaban en grupos, riendo y charlando. Isabel no sabía dónde sentarse. Encontró un sitio vacío al final de una de las mesas y empezó a comer, intentando pasar desapercibida. Pero pasar desapercibida
Resultó imposible. Un grupo de 4 chicas se acercó a su mesa. A la cabeza iba la misma chica de pelo castaño de su clase. Así que tú eres la niña prodigio de la que todo el mundo habla. Su voz era dulce, pero con veneno bajo la superficie. Solo soy la nueva, respondió Isabel en voz baja. La nueva con una beca del mismísimo Najib al-Karim. Debes de ser algo especial. Se sentó frente a Isabel. Sus amigas se colocaron a su lado. Me llamo Carlota Montero. Mi padre es Sir Jaime Montero, el ministro de Hacienda. Y estas son Amelia, Isabela y Victoria, señaló a sus amigas. Encantada de conoceros. Isabel le tendió la mano. Carlota miró la mano, pero no la estrechó. Dicen que tu madre trabaja de limpiadora. Perdón, trabajaba de limpiadora. ¿Es verdad? El silencio se cernió sobre el aire. Isabel sintió que la ira le subía por el pecho, pero recordó las palabras de su madre. Muéstrales respeto. Sí, es verdad. Mi madre trabajaba como personal de limpieza en el Centro de las Artes. Trabajó muy duro para sacarnos adelante a las 2. Estoy orgullosa de ella. ¡Qué tierno! Carlota sonrió fríamente. Bueno, bienvenida a Santa Teresa, Isabel. Espero que te adaptes a nuestros estándares. Se fueron. Sus risas resonaron en el salón. Isabel bajó la vista a su bocadillo, pero se le había quitado el apetito. Los días pasaron, e Isabel se sumergió en sus estudios. Académicamente superaba a la mayoría de sus compañeras, especialmente en idiomas, pero socialmente seguía siendo una marginada. Carlota y su grupo le hacían pequeñas jugarretas constantemente, le escondían los libros, accidentalmente, le derramaban agua en su pupitre, la excluían de los proyectos de grupo. Pero Isabel no se quejaba. Recordaba de dónde venía, recordaba la oportunidad que le habían dado. No iba a desperdiciarla en dramas. Su refugio se convirtió en la biblioteca, enorme, silenciosa, llena de libros en todos los idiomas. El bibliotecario, el señor Tomás Puentes, un caballero mayor con patillas canosas, rápidamente le tomó cariño a la niña silenciosa que pasaba todos los recreos leyendo entre las estanterías. ¿Qué lees hoy, Isabel?, le preguntó un día, acercándose a su rincón favorito. Poesía persa. Señor Puentes, a Hafez. En el original. Le mostró el libro. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Lees en farsi? Mi abuelo me enseñó lo básico. Todavía no lo hablo con fluidez, pero puedo leerlo. El señor Puentes se sentó frente a ella. ¿Sabes, Isabel? En esta escuela ha habido muchas chicas listas, pero la verdadera sabiduría es rara. Veo en ti no solo inteligencia, sino también profundidad. No dejes que nadie te lo quite. Esas fueron palabras que Isabel guardó. Cuando Carlota y su pandilla se ponían especialmente crueles, cuando la soledad parecía insoportable, recordaba esas palabras. Paralelamente a sus estudios en la escuela, Isabel comenzó a trabajar con el profesor Javier Ramírez. Era de origen egipcio, un hombre de unos 50 años, de pelo canoso, con amables ojos oscuros y una paciencia infinita. Sus clases tenían lugar 2 veces por semana en su despacho de la Universidad de Madrid. Isabel, ya sabes más que algunos de mis estudiantes de máster, le dijo en su tercera clase. Pero conocer las palabras es solo el principio. Un verdadero intérprete debe entender la cultura, la historia, el contexto. Debe ser un puente no solo entre idiomas, sino entre mundos. Le enseñó las sutilezas de la retórica árabe, la diferencia entre los registros formales e informales del turco, las raíces históricas de los modismos persas, pero sobre todo le enseñó a escuchar, no solo las palabras, sino lo que hay detrás de ellas. Cuando alguien habla, no solo transmite información, explicaba el profesor Ramírez. Transmite emociones, intenciones, supuestos culturales. Tu tarea como intérprete es captar todo eso y transmitirlo en otro idioma sin perder nada. Isabel absorbía cada palabra, cada lección.
Practicaba durante horas, escuchando grabaciones de discursos en diferentes idiomas, intentando hacer interpretación simultánea, trabajando en su velocidad y precisión. 3 meses después de su primer día en la academia, Najib al-Karim la convocó de nuevo. Esta vez, en el Centro de las Artes, se celebraba una conferencia internacional sobre la protección del patrimonio cultural. Representantes de 30 países, muchos de ellos de Oriente Medio y el norte de África. Isabel, volvemos a tener un problema con los intérpretes, le dijo Najib cuando llegó a su despacho después de la escuela. Uno de nuestros intérpretes principales ha enfermado. Otro está atrapado en el aeropuerto por un retraso en su vuelo. Mañana hay una mesa redonda con delegados de Marruecos, Aragón e Irak. Necesitamos a alguien que pueda manejar los dialectos. ¿Estás dispuesta a intentarlo? Isabel lo pensó por un segundo. Esto era mucho más serio que una simple reunión. Era una conferencia pública con una audiencia de cientos de personas y retransmisión en directo. Estoy lista, señor. Su voz era firme. Al día siguiente, sábado, Isabel llegó al centro temprano por la mañana. Juana, que ahora trabajaba como coordinadora y vestía un elegante traje de chaqueta, la recibió en la entrada. ¿Cómo te sientes, cariño? Nerviosa, mamá, pero preparada. La sala de conferencias era enorme, con filas de asientos frente a un gran escenario. En el escenario había una larga mesa con micrófonos, donde se sentarían los ponentes. En un rincón estaba la cabina del intérprete, una sala insonorizada con auriculares y un micrófono. Marcos acompañó a Isabel a la cabina y le explicó los detalles técnicos, cómo cambiar de canal, cómo ajustar el volumen, cómo hacer una señal si necesitaba una pausa. A las 10 de la mañana, la sala comenzó a llenarse. Diplomáticos, académicos, periodistas, estudiantes. Isabel los veía a través del cristal de la cabina, sintiendo el peso de la responsabilidad. La mesa redonda comenzó. El moderador, un profesor británico, presentó el tema La protección de los monumentos arqueológicos en zonas de conflicto y a los participantes. El primero en hablar fue el delegado de Marruecos, un arqueólogo de edad avanzada, el doctor Youssef Ben Ali. Habló en el dialecto marroquí del árabe, que estaba fuertemente influenciado por el bereber. Isabel se puso los auriculares, respiró hondo y comenzó a traducir. Su voz, amplificada por el sistema, sonaba segura y clara. Hacía interpretación simultánea, casi al mismo tiempo que el orador. Sus palabras transmitían con precisión su significado en inglés. En la sala, la gente se puso sus auriculares, cambió al canal de la traducción al inglés y escuchó. Luego habló el delegado de Aragón, en el mismo dialecto aragonés que Isabel conocía también. Lo tradujo con facilidad, incluso añadiendo pequeñas aclaraciones de contexto cultural, cuando utilizaba términos locales específicos. El delegado iraquí habló en el dialecto de Bagdad, salpicado de términos académicos y referencias históricas. Isabel se las arregló, aunque requirió toda su concentración. Cuando la mesa redonda terminó, después de 2 horas de intenso debate, la sala estalló en aplausos. El moderador se levantó. Me gustaría agradecer especialmente a nuestra intérprete de hoy, la señorita Isabel Rodríguez, por su excepcional trabajo. A pesar de su corta edad, ha demostrado una profesionalidad y competencia dignas de un especialista experimentado. Los aplausos se intensificaron. Isabel salió de la cabina. Su rostro ardía de vergüenza, pero en su pecho sentía una cálida sensación de orgullo. El doctor Ben Ali se acercó a ella sonriendo. Jovencita, no solo has traducido mis palabras, sino mi alma. Gracias. Uno tras otro, los delegados se acercaron a ella, expresando su gratitud y admiración. Isabel aceptó sus cumplidos con modestia, recordando las palabras del profesor Ramírez. Un intérprete debe ser invisible, servir de conexión, no ser el centro de atención. Pero no todos estaban contentos. El lunes, cuando Isabel volvió a la escuela, la recibió un frío silencio. La noticia de su trabajo en la conferencia se había extendido.
Un periodista había escrito un artículo en el que mencionaba a la joven intérprete prodigio. Y ahora todo el mundo lo sabía. Carlota fue especialmente mordaz. Vaya, vaya, Isabel Rodríguez es toda una celebridad. Dijo en la clase de francés lo suficientemente alto para que toda la clase la oyera. Me pregunto cuánto te pagan por exhibirte. No me estoy exhibiendo, Carlota, respondió Isabel cansada. Solo hago el trabajo que me han pedido que haga. ¿Trabajo? Sigues siendo una niña. Deberías estar jugando con muñecas, no fingiendo ser una adulta. Quizás si pasaras menos tiempo cotilleando y más estudiando, tú también podrías conseguir algo. Las palabras se le escaparon a Isabel antes de que pudiera detenerlas. La clase se quedó boquiabierta. Carlota palideció de rabia. ¿Qué has dicho? Basta, intervino Madame Dupont, la profesora de francés. Silencio las dos. Carlota, siéntate. Isabel, concéntrate en la lección. Pero la guerra estaba declarada. Ese mismo día, durante el almuerzo, Isabel descubrió que su mochila había desaparecido del vestuario. Dentro estaban los diarios de su abuelo, que siempre llevaba consigo. El pánico se apoderó de ella. Esos diarios eran invaluables, irreemplazables. Buscó por todo el vestuario, preguntó a las otras chicas, pero nadie había visto nada o fingían no haberlo visto. Al final del día, cuando Isabel estaba al borde de las lágrimas, el señor Puentes la encontró en la biblioteca. Isabel, he encontrado esto en la papelera junto al gimnasio. Le tendió la mochila. Ella la agarró, la abrió y vio con alivio que los diarios estaban dentro. Pero estaban mojados. Algunas páginas estaban rotas, la tinta corrida. No, 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 susurró. Las lágrimas finalmente brotaron. El señor Puentes le puso una mano en el hombro. ¿Quién ha hecho esto, Isabel? No lo sé, pero me lo imagino. La rabia luchaba con la desesperación en su voz. Hay que decírselo a la directora. No. Isabel lo miró. No, solo empeorará las cosas. Yo solo tengo que tener más cuidado. No quería admitir la derrota. No quería darle a Carlota la satisfacción de verla derrumbarse. Esa noche en casa, Isabel se sentó en la mesa de la cocina, separando con cuidado las páginas húmedas de los diarios, intentando salvar lo que podía. Juana se sentó a su lado, ayudándola. Cariño, tienes que contarle a la directora lo que está pasando. Mamá, no servirá de nada. Me convertirá en una chivata. Puedo con esto. Pero esto ha ido demasiado lejos. Han destrozado el legado de tu abuelo. No lo han destrozado. Isabel miró a su madre. Había acero en sus ojos. Verás, mamá, el abuelo no está en estas páginas. Está aquí. Se tocó la sien. Y aquí. Se tocó el corazón. Pueden estropear el papel, pero no pueden quitarme lo que he aprendido. No pueden quitarme en quién me he convertido. Juana abrazó a su hija, y en ese momento vio que su pequeña niña se estaba convirtiendo en una joven fuerte. Pasaron varios meses más. Isabel continuó estudiando con diligencia, ignorando las provocaciones de Carlota y su grupo, trabajando con el profesor Ramírez y realizando tareas de interpretación para Najib al-Karim. Su reputación crecía. Empezaron a invitarla a eventos cada vez más importantes. Una reunión con el primer ministro del Reino Unido y una delegación de Argentina. Un intercambio cultural entre los museos de Madrid y El Cairo. Negociaciones comerciales entre empresas británicas e inversores turcos. Cada vez, Isabel realizaba su trabajo de manera impecable. Ya no se ponía nerviosa. Aprendió a confiar en sus habilidades, en su comprensión de los idiomas y las culturas. El profesor Ramírez estaba asombrado de su progreso. «Isabel, en un año has avanzado lo de 5», le dijo en una de sus clases. «Llevo 30 años enseñando y nunca he visto un don natural así, combinado con tal disciplina. Es todo gracias a usted, profesor, y a mi abuelo». «No, niña, nosotros te dimos las herramientas, pero tú has construido el edificio sola». En la escuela, la situación empezó a cambiar.
No todas las chicas eran como Carlota. Algunas empezaron a mostrar interés por Isabel, viéndola no como una amenaza, sino como alguien interesante. Una de ellas era Olivia Chen, la hija de un diplomático chino. Una chica tranquila, de mente aguda y amante de los libros. Se acercó a Isabel en la biblioteca un día. «Hola, ¿puedo sentarme aquí?» Isabel asintió sorprendida. «Claro». Se sentaron en silencio durante unos minutos, ambas leyendo. Luego Olivia habló. «Sé lo que Carlota te está haciendo. No es justo. Lo hace porque te tiene miedo». «¿Miedo? ¿Por qué iba a tenerme miedo?» «Porque tú eres auténtica. Te has ganado tu sitio aquí». Ella, en cambio, simplemente lo compró gracias al apellido de su padre. En el fondo, sabe que nunca podrá compararse contigo. Isabel reflexionó sobre esas palabras. No quiero que nadie me tenga miedo. Solo quiero estudiar y hacer mi trabajo. Lo sé, y eso es precisamente lo que te hace especial. Olivia sonrió. ¿Quieres ser mi amiga? Era una pregunta sencilla, pero para Isabel significaba un mundo entero. Por primera vez desde que llegó a la academia, no se sentía completamente sola. Sí, me encantaría. A partir de ese día, Isabel tuvo una aliada. Olivia resultó ser una amiga leal. Le presentó a otras chicas. Priya, la hija de un empresario indio, alegre e ingeniosa. Sofía Rodríguez, una española con talento para la música. Leila Al-Said, una libanesa cuya familia era dueña de una editorial. Eran diferentes, pero las unía una cosa. Todas eran inteligentes, ambiciosas, y no tenían miedo de ser diferentes. Aceptaron a Isabel tal como era. Y pronto formaron un sólido grupo de amigas. Carlota se dio cuenta y intensificó sus ataques, pero ahora eran menos efectivos. Isabel tenía amigas que la apoyaban, la defendían, creían en ella. El verdadero punto de inflexión llegó al final del año escolar, durante el concurso anual de talentos de la escuela. Era un gran evento al que se invitaba a los padres, a los miembros del patronato de la escuela, incluso a algunos miembros de la familia real. Cada clase tenía que presentar un número. La clase de Isabel decidió representar una escena de la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, en inglés, por supuesto. Carlota, como era de esperar, se adjudicó el papel principal de Titania, la reina de las hadas. Insistió en ello y la mayoría de las chicas no se atrevieron a contradecirla. Pero una semana antes de la actuación, Carlota se acercó a la señorita Hernández, que dirigía la producción, con una propuesta inusual. «Señorita Hernández, he estado pensando que sería increíble si representáramos la obra en varios idiomas para mostrar el carácter internacional de nuestra escuela. Isabel habla tantos idiomas. Quizás podría traducir algunas partes». La señorita Hernández quedó encantada con la idea. «Carlota, es una idea brillante. Isabel, ¿qué te parece?» Isabel sospechaba. Carlota nunca había sido amable con ella. ¿Qué tramaba? Pero no podía negarse sin una buena razón. «Claro, señorita Hernández, puedo traducirlo». El plan era el siguiente. Algunas escenas serían en inglés, otras en francés, otras en árabe, otras en chino. Olivia recitaría las partes en chino e Isabel las de árabe y francés. Empezaron a ensayar, y fue entonces cuando Isabel comprendió la trampa. Carlota le había asignado a Isabel los monólogos más difíciles y largos, llenos del lenguaje arcaico de Shakespeare, que era increíblemente difícil de traducir, manteniendo la rima y el ritmo. Y en los ensayos criticaba constantemente a Isabel. «Eso no suena bien. ¿Estás segura de que lo has traducido correctamente? Quizás necesites la ayuda de un verdadero especialista». Isabel entendía el juego. Carlota esperaba que fracasara en público, que hiciera el ridículo delante de toda la escuela y los invitados. Pero Isabel no pensaba rendirse. Trabajó en las traducciones día y noche. Consultó con el profesor Ramírez, intentando encontrar el equilibrio entre la precisión de la traducción
y la belleza poética. El profesor Ramírez la ayudó a entender algo clave. Isabel, no intentes traducir palabra por palabra. Shakespeare escribía para el oído, no para la vista. Busca equivalentes en la tradición poética árabe. Usa sus ritmos, sus metáforas. No hagas una traducción, sino una recreación. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tomó los monólogos de Titania y los recreó utilizando las estructuras de la poesía árabe clásica, con sus complejas rimas y aliteraciones. El resultado fue mágico. Era Shakespeare, pero también era poesía árabe, ambos fusionados en algo nuevo y hermoso. Llegó la noche de la actuación. El gran salón de actos de la escuela estaba abarrotado. Padres con trajes de noche, patronos de traje, profesores, alumnas. Incluso Najib al-Karim había acudido, sentado en primera fila junto a Juana, que jugueteaba nerviosamente con su bolso. La actuación comenzó. El decorado era sencillo, pero efectivo. Un bosque creado con telas drapeadas y luces proyectadas. Las chicas interpretaron sus papeles con entusiasmo, si no siempre con maestría. Carlota estuvo bien. Hay que reconocerlo. Tenía una voz potente y presencia escénica. Interpretó a Titania con una gracia altiva. Luego llegó la escena que todos esperaban. El gran monólogo de Titania en árabe, interpretado por Isabel. Las luces del escenario se atenuaron, dejando solo un foco sobre Isabel. Estaba de pie, con un sencillo vestido blanco. Llevaba el pelo suelto. En sus manos sostenía una flor, símbolo de la magia de la obra. Y comenzó a hablar. Su voz fluyó en el silencio del salón. Las palabras corrían como el agua, como la música. El árabe, con sus ricas vocales y complejas consonantes, sonaba como una canción. No se limitaba a recitar las palabras, las vivía. Cada verso estaba lleno de emoción, de comprensión del personaje. Incluso quienes no entendían el árabe quedaron hipnotizados. La pura belleza sonora, el ritmo, la pasión en su voz. Era arte del más alto nivel. Cuando terminó, el salón quedó en silencio durante unos segundos. Luego estallaron los aplausos. La gente se puso de pie. La ovación fue atronadora. Isabel se quedó en el escenario, conmocionada por la reacción. Miró al público y vio a su madre con lágrimas en los ojos, a Najib, aplaudiendo con una amplia sonrisa, al profesor Ramírez, que había venido por sorpresa y asentía con orgullo. Cuando miró a Carlota, que estaba a un lado del escenario, vio un rostro desfigurado por la ira y algo más, envidia, comprensión. Isabel no supo decirlo con exactitud. Después de la actuación, muchos invitados se acercaron a Isabel para felicitarla. Uno de los patronos, Lord Reginald Hertford, le estrechó la mano. «Jovencita, ha sido una actuación sobresaliente. Ha traído un gran honor a esta escuela». La señora Westwood, normalmente estricta y reservada, abrazó a Isabel. «Siempre supe que eras especial, Isabel, pero hoy has superado todas las expectativas». Pero el momento más importante fue cuando Juana abrazó a su hija y la apretó contra sí. «Tu abuelo está mirando desde el cielo y sonriendo, cariño. Lo has hecho sentir orgulloso. Nos has hecho sentir orgullosos a todos». Carlota no se acercó a Isabel esa noche. Se fue rápidamente con sus padres, sin despedirse de nadie. Pero al día siguiente, en la escuela, Isabel encontró una nota en su taquilla. La letra era pulcra, familiar. «Isabel, has ganado, lo admito. Lo que hiciste ayer fue increíble. Te he tenido envidia desde el principio. Envidia de que te lo hayas ganado todo tú sola, mientras que a mí me lo han dado todo sin esfuerzo. Envidia de que tú tienes un talento de verdad, y yo solo tengo dinero y un apellido. No te pido perdón por lo que hice, pero quiero una tregua. Si estás de acuerdo, me alegraré. Si no, lo entenderé. Carlota». Isabel releyó la nota varias veces. Una parte de ella quería romperla, tirarla, vengarse por todos esos meses de acoso. Pero otra parte, la parte que se parecía a su abuelo, a su madre,
La parte que entendía que el perdón es más fuerte que el odio, esa parte ganó. Encontró a Carlota en el comedor a la hora del almuerzo. Se acercó a su mesa, donde estaba sentada sola. Su habitual grupo de amigas, aparentemente, se había distanciado tras el fracaso de su plan. «Carlota», dijo Isabel en voz baja. La chica levantó la cabeza. Sus ojos estaban recelosos. «Isabel, he leído tu nota y acepto la tregua». Isabel le tendió la mano. «Pero con una condición. Deja de fingir ser quien no eres. Tienes tus propios puntos fuertes. Encuéntralos, desarróllalos. No intentes ser otra persona». Carlota miró la mano extendida, luego el rostro de Isabel y, lenta e insegura, le estrechó la mano. Trato hecho. No fue el fin de los problemas. No hubo un momento mágico en que todo se volvió perfecto, pero fue el comienzo de un cambio. Carlota se fue suavizando gradualmente. Empezó a comportarse de forma más amistosa. Incluso se unía al grupo de Isabel a veces en la biblioteca, trabajando en sus asignaturas más débiles con una nueva determinación. Los años pasaron volando. Isabel se graduó de la Academia de Santa Teresa con las más altas calificaciones. Obtuvo una beca para la Universidad de Salamanca en la Facultad de Estudios Orientales. Siguió trabajando con Najib al-Karim, convirtiéndose en su principal intérprete en las negociaciones internacionales más importantes. A los 18 años, hablaba 12 idiomas con fluidez. La invitaban a conferencias de la ONU, a reuniones de jefes de Estado, a foros culturales. Se convirtió en el rostro de una nueva generación de intérpretes jóvenes, talentosos, capaces de conectar mundos. Juana prosperó en su nuevo papel. No era solo una coordinadora, se convirtió en la mano derecha de Najib en la organización de eventos internacionales. Su experiencia, su capacidad para tratar a las personas con amabilidad y respeto, sin importar su estatus, la hicieron indispensable. Se mudaron a un cómodo apartamento en un buen barrio, no lujoso, pero confortable, con 2 dormitorios, una cocina luminosa donde podían cocinar juntas y un pequeño balcón donde Juana cultivaba hierbas y flores. El profesor Ramírez se convirtió no solo en un maestro, sino en un querido amigo de la familia. A menudo venía a cenar, y pasaban las veladas discutiendo sobre literatura, política, filosofía. Olivia, Priya, Sofía y Leila siguieron siendo amigas íntimas de Isabel. Se separaron para ir a diferentes universidades, a diferentes carreras, pero su vínculo se mantuvo fuerte. Se reunían con regularidad, apoyándose mutuamente en los altibajos de la joven vida adulta. Incluso Carlota encontró su camino. Resultó que tenía talento para la fotografía. Empezó a estudiar, a trabajar, y pronto sus obras comenzaron a exponerse en galerías. Ella e Isabel no se convirtieron en las mejores amigas, pero entre ellas se desarrolló un respeto mutuo. El día de su 18º cumpleaños, Isabel recibió un regalo especial de Najib al-Karim. Era un libro, la primera edición de los diarios de su abuelo, que Najib había mandado restaurar y encuadernar profesionalmente después del incidente en la escuela. Cada página había sido restaurada, la tinta corrida recuperada en la medida de lo posible, las hojas rotas, pegadas. Pero eso no era todo. Najib también había encargado una pequeña tirada de los diarios con un prólogo escrito por la propia Isabel, en el que contaba la historia de su abuelo, su vida, su amor por los idiomas. «Esto no es solo para ti, Isabel», dijo Najib en una pequeña recepción con motivo de su cumpleaños. «Es para todos esos jóvenes que piensan que su origen determina su destino. Tu historia demuestra que el talento, el trabajo y la determinación pueden cambiarlo todo». Isabel sostenía el libro en sus manos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Abrió la primera página y vio la dedicatoria que ella misma había escrito. Al coronel Guillermo Solano, que creía que los idiomas construyen puentes.
a Juana Rodríguez, que me enseñó la fuerza de la resistencia silenciosa, y a todos los niños que se sienten invisibles. Se os ve. Vuestra voz es importante. Vuestra historia importa. Pero la vida no estuvo exenta de pruebas. En su segundo año de universidad, mientras trabajaba en una conferencia especialmente importante sobre el proceso de paz en Oriente Medio, Isabel se enfrentó a una situación que puso a prueba no solo sus habilidades lingüísticas, sino también su valentía moral. La conferencia se celebraba en Lisboa, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Asistían representantes de los gobiernos israelí y palestino, así como delegaciones de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y los países árabes. La tensión era palpable. Era una de esas reuniones que podían hacer avanzar el proceso de paz o sumir a la región en una nueva espiral de conflicto. Isabel estaba allí como intérprete junior, trabajando bajo la supervisión de colegas más experimentados. Pero al tercer día de la conferencia, el intérprete principal de la delegación árabe enfermó repentinamente. Un ataque al corazón, afortunadamente no mortal, pero lo suficientemente grave como para que fuera hospitalizado. Los organizadores entraron en pánico. La sesión del día siguiente era crucial. La discusión sobre las fronteras, los asentamientos, la seguridad, los temas más delicados. Necesitaban un intérprete del más alto nivel. Alguien que no solo dominara los idiomas, sino que entendiera los matices políticos, que pudiera mantenerse neutral bajo presión. El jefe de la delegación árabe, el embajador de Jordania, propuso a Isabel: «He trabajado antes con esta joven. No solo es competente, es excepcional. Confío en ella». Pero hubo objeciones. La parte israelí se mostró escéptica. «Es demasiado joven. Esto es demasiado importante. No podemos arriesgarnos». Se convocó un comité especial. Isabel tuvo que pasar una prueba rápida, traduciendo una serie de complejas declaraciones políticas del árabe al hebreo y viceversa, del inglés a ambos idiomas, manejando la jerga jurídica, las formulaciones diplomáticas evasivas, la retórica cargada de emociones. Lo hizo impecablemente. El delegado israelí, un hombre severo de pelo canoso y una cicatriz en la mejilla, asintió a regañadientes. «Sabe lo que hace. De acuerdo. Pero al primer error, exigimos un reemplazo». A la mañana siguiente, Isabel estaba sentada en la cabina de interpretación, con los auriculares puestos y el micrófono delante de los labios. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz era tranquila. Respiró hondo y recordó las palabras del profesor Ramírez. «No tomas partido. Sirves a la comprensión. Esa es tu única lealtad». La sesión comenzó. Las discusiones fueron intensas, a menudo derivando en discusiones. Ambas partes utilizaban el lenguaje como un arma, eligiendo palabras que llevaban una pesada carga histórica y emocional. Ocupación o presencia de seguridad. Terroristas o luchadores por la libertad. Asentamiento o comunidad. La tarea de Isabel era increíblemente difícil. Debía traducir con precisión, sin añadir sus propias interpretaciones, pero al mismo tiempo debía explicar el contexto cuando una palabra en un idioma no tenía un equivalente directo en el otro sin una connotación cultural o política. Hubo momentos en los que tuvo que intervenir. «Disculpen, el señor embajador ha utilizado un término que en hebreo podría interpretarse como un insulto. En el contexto del árabe, es un término político estándar. Lo he traducido con un equivalente neutro para evitar malentendidos. ¿Desean que utilice la traducción literal o están de acuerdo con la neutra?» La capacidad de Isabel para ver estos escollos y sortearlos, manteniendo la transparencia en su metodología, se ganó el respeto de ambas partes. Al final del día, se había alcanzado un acuerdo preliminar sobre varios puntos controvertidos. No era la paz. La paz aún estaba lejos, pero era un progreso. Cuando terminó la sesión, ambos delegados principales se acercaron a la cabina de interpretación.
El delegado israelí le tendió la mano a través del cristal. Señorita Rodríguez, debo admitir que dudaba, pero ha demostrado que estaba equivocado. No es solo una intérprete, es una pacificadora. El embajador árabe sonrió. Se lo dije, esta joven es especial. Pero el triunfo se vio empañado por un incidente al día siguiente. Isabel recibió una carta anónima en su habitación de hotel. Contenía acusaciones de que había distorsionado deliberadamente las traducciones a favor de una de las partes, que era parcial, que su presencia socavaba el proceso. La carta era maliciosa, llena de insultos. La llamaba traidora, espía, e incluso utilizaba insultos religiosos y raciales. Isabel se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Sabía que las acusaciones eran falsas. Sabía que había hecho todo correctamente, pero las palabras dolían igualmente. Ponían en duda su integridad, su profesionalidad, la esencia misma de quien era. Esa noche llamó a su madre. Su voz temblaba. «Mamá, no sé si puedo seguir. Me odian. No importa lo bien que haga mi trabajo, siempre habrá quienes critiquen, quienes acusen». La voz de Juana era tranquila y firme. «Cariño, ¿recuerdas lo que decía el abuelo? Quien construye puentes siempre será criticado por ambos lados. Pero los puentes siguen siendo necesarios. Estás haciendo un trabajo importante. No dejes que el miedo o el odio te detengan». Isabel también llamó a Najib al-Karim. Él la escuchó y luego dijo: «Isabel, recibiré los informes. Revisaré cada traducción que hiciste. Si encuentro un solo error, una sola insinuación de parcialidad, te lo diré. Pero ya sé que no lo encontraré, porque tú eres íntegra hasta la médula, y la integridad a veces crea enemigos, pero también te hace indispensable». Al día siguiente, Isabel volvió al trabajo con la cabeza alta. Entregó la carta anónima a los organizadores de la conferencia para que la investigaran. Resultó que había sido enviada por un grupo radical que se oponía a todo el proceso de paz y trataba de sabotearlo. La conferencia continuó durante varios días más, y al final se firmó una histórica declaración de intenciones para continuar las negociaciones. Isabel sintió que había contribuido a algo más grande que ella misma, a la paz, a la comprensión entre los pueblos. A su regreso a la universidad, fue recibida como una heroína. Un artículo en El País la describía como la intérprete más joven que había trabajado en negociaciones de ese nivel. La universidad estaba orgullosa de ella. El profesor Ramírez la abrazó cuando llegó a la siguiente clase. «Has hecho lo que tu abuelo soñó toda su vida. Te has convertido en un verdadero puente entre mundos». Pero para la propia Isabel, lo más importante fue la llamada de su madre esa noche. «Cariño, he visto las noticias. Mostraban imágenes de la conferencia. Te he visto, tan profesional, tan segura. Y he pensado, si tu abuelo pudiera verte ahora». La voz de Juana temblaba de emoción. «Mamá, todo lo que he conseguido es gracias a ti. Nunca te rendiste. Tuviste 3 trabajos, fregaste suelos, soportaste humillaciones. Todo por mí. Tú eres mi verdadera heroína». El tiempo pasó rápido. Isabel se graduó de la Universidad de Salamanca con honores. Recibió ofertas de trabajo de la ONU, de la Unión Europea, de varias grandes corporaciones internacionales. Pero eligió un camino diferente. Fundó una organización sin ánimo de lucro llamada Puentes de Palabras, un programa que enseñaba idiomas y técnicas de interpretación a jóvenes de familias desfavorecidas. Quería dar a otros la oportunidad que ella había recibido. Najib al-Karim se convirtió en el principal patrocinador de la organización. Proporcionó un local en el Centro de las Artes, financiación, contactos. El profesor Ramírez se convirtió en el profesor principal y Juana en la administradora del programa. El primer año formaron a 20 estudiantes, el segundo a 50. Al quinto año, el programa se había expandido a otras ciudades: Barcelona, Sevilla, Bilbao. Enseñaban a niños de familias pobres,
a hijos de inmigrantes, a niños que el sistema educativo ignoraba. Muchos de ellos se convirtieron en intérpretes de éxito, trabajaron en organizaciones internacionales, ayudaron a otros como a ellos les habían ayudado. Olivia se unió a la organización como coordinadora para Asia, creando alianzas con programas en China y Japón. Priya desarrolló una plataforma en línea para la enseñanza a distancia. Sofía organizó intercambios culturales con países de habla hispana. Leila creó un programa editorial que publicaba libros de texto en diferentes idiomas. Incluso Carlota contribuyó. Su exposición fotográfica Rostros de la Interpretación recaudó fondos para becas, mostrando retratos de los jóvenes a los que el programa había cambiado la vida. Habían pasado 10 años desde el día en que una Isabel de 11 años habló por primera vez con un invitado perdido en el vestíbulo del Centro de las Artes. Ahora tenía 28 años. Estaba en el mismo escenario donde una vez tradujo en una conferencia, pero ahora intervenía como ponente principal en un simposio internacional sobre comunicación intercultural. La sala estaba llena de cientos de personas, académicos, diplomáticos, estudiantes, periodistas. En la primera fila estaba sentada su madre, ahora con mechones grises en el pelo, pero con un rostro que irradiaba orgullo. A su lado, Najib al-Karim, canoso pero aún majestuoso. El profesor Ramírez, que se había convertido casi en un segundo abuelo para ella. Sus amigas, Olivia, Priya, Sofía, Leila, incluso Carlota. Isabel los miró a todos esos rostros y sintió un nudo en la garganta. Se acercó al micrófono, respiró hondo. Damas y caballeros, su voz era clara y segura. Hoy quiero contarles una historia. La historia de una niña que era invisible, la hija de una limpiadora que se sentaba en un rincón de un pasillo de servicio con un libro, mientras su madre fregaba los suelos para gente que ni siquiera se percataba de su existencia. Contó su historia no por la fama, no por la lástima, sino para mostrar lo que es posible, que el talento existe en todas partes, en todos los estratos de la sociedad, en todos los rincones del mundo, que la tarea de quienes tienen poder y recursos no es ignorar ese talento, sino encontrarlo, apoyarlo, darle la oportunidad de florecer. Mi abuelo, el coronel Guillermo Solano, decía que los idiomas no son solo palabras, son puentes entre los corazones, entre las culturas, entre los mundos. Me enseñó que un intérprete no es alguien que simplemente cambia palabras de un idioma a otro. Es alguien que ayuda a las personas a entenderse, a ver la humanidad en el otro, a encontrar un terreno común, incluso en el conflicto. Habló de su madre, de los sacrificios que había hecho. Mi madre me enseñó que la dignidad no es algo que te da el origen o la riqueza. Es algo que llevas dentro, independientemente del trabajo que hagas, de la ropa que vistas, de cómo te traten los demás. Ella fregaba suelos con dignidad, y esa dignidad era más fuerte que cualquier desprecio. Habló de Najib al-Karim. El señor al-Karim me demostró que la verdadera riqueza no es el dinero que acumulas, sino las oportunidades que creas para los demás. Podría haber pasado de largo, pero se detuvo, miró, vio y actuó. Y eso no cambió una vida, la mía y la de mi madre, sino cientos de vidas a través del programa Puentes de Palabras. Habló del profesor Ramírez, de Olivia y sus amigas, incluso de Carlota y las lecciones que su difícil amistad le había enseñado. Cada persona que he conocido en mi camino me ha enseñado algo valioso. Algunos me enseñaron con amabilidad, otros con paciencia. Algunos me mostraron quién quería ser, otros quién no quería llegar a ser. Todos formaron parte de mi viaje. Luego guardó silencio, miró seriamente a la audiencia. Ahora mismo, en este momento, por todo el mundo, hay niños sentados en rincones, con libros en las manos, con sueños en el corazón. Son invisibles para la mayoría de nosotros. Pasamos a su lado sin darnos cuenta.
Pero cada uno de esos niños es un potencial científico, artista, líder, pacificador. La cuestión no es si hay talento. La cuestión es si lo veremos. Y si lo vemos, ¿qué haremos al respecto? Terminó su discurso con una cita del diario de su abuelo que recordaba de memoria desde la infancia. Mi abuelo escribió: en cada idioma hay una palabra para paz. En cada idioma hay una palabra para esperanza. En cada idioma hay una palabra para amor. No es una coincidencia. Es un recordatorio de que bajo todas nuestras diferencias somos iguales. Todos queremos lo mismo. Y la tarea de quienes entienden los idiomas es ayudar a los demás a verlo. La ovación fue ensordecedora. La gente se puso de pie, aplaudiendo durante minutos. Pero Isabel no los miraba a ellos. Miraba a su madre. Y sus ojos se encontraron. Juana lloraba, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de triunfo. Después del simposio, cuando la multitud se dispersó y los invitados se fueron, Isabel y Juana se quedaron solas en el mismo vestíbulo donde todo había comenzado. El sol se ponía, tiñendo los suelos de mármol con tonos dorados, exactamente igual que aquella mañana de hacía 10 años. ¿Recuerdas, mamá? ¿Cómo fregabas este suelo?, susurró Isabel. ¿Cómo podría olvidarlo? Juana sonrió entre lágrimas. Te miraba, sentada en ese banco, y pensaba: ¿qué futuro puedo darle? ¿Cómo podrá salir de esto? Tenía miedo de que tu talento se desperdiciara, de que nadie viera nunca lo especial que eras. Pero no te rendiste. Seguiste trabajando, seguiste creyendo, porque tú eras mi esperanza, cariño. Siempre fuiste mi esperanza. Se abrazaron, de pie en aquel vestíbulo donde 10 años atrás habían sido invisibles. Ahora eran visibles, no porque buscaran la fama, sino porque hacían un trabajo que importaba. Esa noche, Isabel volvió a su apartamento. Modesto pero acogedor, con estanterías del suelo al techo llenas de volúmenes en una docena de idiomas. Sacó el viejo y gastado diario de su abuelo, el primer tomo que leyó de niña. Lo abrió por la primera página, donde su abuelo había escrito una dedicatoria a su esposa, la abuela de Isabel, que murió antes de que ella naciera. A mi amada Margarita, que siempre creyó que las palabras podían cambiar el mundo. Tenías razón. Estos diarios son mi legado. Que sirvan a quienes vengan después de mí, que muestren que la comprensión es el camino hacia la paz. Con amor, Guillermo. Isabel pasó los dedos por la tinta desvaída, sintiendo una conexión a través del tiempo y el espacio. Su abuelo no sabía que su nieta leería esas palabras. No sabía que se convertirían en su estrella polar, pero creía en el poder de las palabras, en la importancia de registrar, de transmitir el conocimiento. Cogió un bolígrafo y abrió su propio diario, el que había estado escribiendo en los últimos años, y escribió: Hoy he contado nuestra historia, abuelo. La historia de cómo una niña de la nada se convirtió en un puente entre mundos. Pero en realidad no es mi historia, es tu historia. La historia de mamá. La historia de todos los que creyeron en mí. Me apoyaron. Me dieron una oportunidad. Yo solo fui lo bastante terca para no rendirme, lo bastante curiosa para seguir aprendiendo, lo bastante agradecida para recordar de dónde venía. Gracias por todo, abuelo. Gracias por las palabras, por la sabiduría, por el legado. Lo llevaré adelante, te lo prometo. Con amor, Isabel. Cerró el diario, lo colocó junto al de su abuelo en la estantería. 2 tomos, 2 generaciones, una misión. Construir puentes, conectar a las personas, hacer el mundo un poco más comprensible, un poco menos aterrador. A la mañana siguiente, Isabel llegó temprano a la oficina de Puentes de Palabras. Tenía una reunión con un nuevo grupo de estudiantes. 25 niños de entre 10 y 16 años. De familias inmigrantes, de barrios pobres, de familias de acogida. Cada uno tenía su propia historia de dolor, lucha, esperanza. Se plantó frente a ellos en un aula sencilla, mirando sus rostros.
algunos llenos de esperanza, otros escépticos, otros simplemente cansados. Hola, empezó en inglés, luego lo repitió en árabe, urdu, polaco, somalí, en todos los idiomas que sabía que eran nativos de los niños en la sala. Sus ojos se abrieron de par en par. Algunos se enderezaron en sus sillas. Un niño, pequeño y de enormes ojos marrones, susurró en somalí: «Habla mi idioma». Isabel le sonrió. «Sí, lo hablo. ¿Y sabes por qué? Porque una vez estuve sentada donde estás tú ahora, pequeña, asustada, pensando que el mundo era demasiado grande y yo demasiado insignificante. Pero estaba equivocada. Y tú también te equivocas si piensas así». Les contó su historia. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendieran que venía de donde venían ellos, que sabía lo que era ser invisible, ser subestimada, luchar por cada oportunidad. Los idiomas, dijo, me dieron fuerza, no poder sobre los demás, sino la fuerza para comprender, para conectar, para ayudar. Cada nuevo idioma que aprendía me abría un nuevo mundo. Y quiero daros esa misma fuerza. No porque me debáis nada, sino porque el mundo os necesita. Necesita vuestras voces, vuestros talentos, los puentes que solo vosotros podéis construir. La clase duró 2 horas, y al final, hasta los niños más escépticos estaban participando, haciendo preguntas, probando nuevos sonidos, nuevas palabras. Cuando se iban, el pequeño niño somalí se acercó a Isabel. «Señorita, ¿yo también podré ser como usted?» Isabel se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. «Tú podrás ser mejor que yo, porque ya tienes algo que a mí me costó años conseguir, el conocimiento de 2 mundos. ¿Hablas somalí e inglés?» «Sí. Eso ya son 2 puentes. Sigue construyendo y un día conectarás continentes». El niño sonrió, una sonrisa tímida pero sincera, y corrió hacia su madre, que lo esperaba en la puerta. Juana, que había observado toda la clase desde el fondo de la sala, se acercó a su hija. «Has estado magnífica, cariño. Les has dado lo más valioso, esperanza. Igual que tú me la diste a mí, mamá, cada día de tu vida». Isabel abrazó a su madre. Los años siguieron pasando, trayendo nuevos desafíos, nuevos triunfos. El programa Puentes de Palabras se expandió a 20 países. Isabel recibió numerosos premios de gobiernos, universidades, organizaciones internacionales, pero el más preciado para ella no era ningún premio, sino las cartas de los estudiantes del programa. Cartas de una chica de Somalia que se convirtió en intérprete en la ONU, de un chico de Siria que ahora enseñaba árabe en la Universidad de Madrid, de una chica de Polonia que fundó su propia escuela de idiomas en Varsovia. Cada carta era una prueba de que la cadena continuaba, de que la ayuda que Isabel había recibido ahora se multiplicaba por cientos, transformando miles de vidas. Najib al-Karim vivió hasta los 85 años, manteniéndose como un mecenas activo hasta el final. En su funeral, Isabel pronunció un discurso de despedida en el que lo llamó el hombre que no veía lo que la gente era, sino lo que podía llegar a ser. El profesor Ramírez se jubiló a los 70 años, pero siguió enseñando como voluntario en el programa hasta el final. Sus últimas palabras a Isabel fueron: «Has superado al maestro, niña. Ahora es tu turno de enseñar a otros». Carlota se convirtió en una reconocida fotoperiodista, documentando las historias de refugiados e inmigrantes. Su trabajo aparecía a menudo junto a artículos sobre el programa Puentes de Palabras. Ella e Isabel se mantuvieron en contacto. Su relación se transformó en una amistad respetuosa, basada en la comprensión mutua de lo mucho que las personas pueden cambiar. Olivia, Priya, Sofía y Leila siguieron siendo amigas íntimas de Isabel durante toda su vida. Sus hijos crecieron juntos, estudiaron en el programa Puentes de Palabras, continuando la tradición. Juana vivió hasta los 70 años, rodeada del amor de su hija,
el respeto de sus colegas y el recuerdo de un largo viaje, desde personal de limpieza hasta respetada administradora de un programa internacional. En sus últimos días, mientras Isabel se sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano arrugada, Juana susurró: «Estoy orgullosa de ti, cariño. Cada día de mi vida he estado orgullosa de ti. No por los premios, no por la fama, sino por la persona en que te has convertido. Buena, fuerte, consciente de tus orígenes. Mamá, todo lo que soy es gracias a ti». Isabel lloraba apretando su mano. «No, querida, yo te di amor, pero la fuerza la encontraste tú misma. En las palabras del abuelo, sí, en las oportunidades que te dieron, sí, pero en el fondo, en lo más profundo, fue tu propia voluntad, tu terquedad, tu negativa a ser invisible. Prométeme que nunca lo olvidarás». «Te lo prometo, mamá, te lo prometo». Juana cerró los ojos por última vez, con una sonrisa en los labios. Después del funeral de su madre, Isabel se tomó una semana para estar sola. Volvió a aquel centro de las artes donde todo había comenzado. El edificio había sido renovado, modernizado, pero la estructura principal seguía siendo la misma. Recorrió los pasillos, recordando. Aquí estaba el banco donde se sentaba con los diarios de su abuelo. Aquí su madre fregaba los suelos. Aquí vio por primera vez a Najib al-Karim, observándola desde el balcón. Subió al cuarto piso, al despacho que una vez perteneció a Najib. Ahora era un museo, la sala de las oportunidades, una exposición que contaba la historia del programa Puentes de Palabras y de las personas que lo crearon. En la pared colgaba una gran fotografía. Isabel a los 11 años, con su vestido azul descolorido y un libro en las manos, sentada en aquel mismo banco. Al lado, una foto de Juana con el uniforme de limpieza, inclinada sobre una fregona. Luego, una serie de fotos que mostraban el viaje. El primer encuentro con Najib, la primera conferencia, la graduación de la academia, la creación del programa, los premios, los éxitos. Pero las más conmovedoras eran las fotos de los estudiantes del programa. Cientos de rostros, cada uno con su historia. Cada uno una prueba de que una oportunidad puede cambiarlo todo. Isabel se quedó mucho tiempo frente a esa exposición. Las lágrimas rodaban por su rostro. Lágrimas de duelo por la pérdida de su madre, sí, pero también lágrimas de gratitud, de alegría, de satisfacción por una vida bien vivida. «Lo conseguimos, mamá», susurró. Les demostramos que los invisibles siempre fueron visibles. Solo hacía falta que alguien mirara». Isabel continuó su trabajo durante muchos años más. Escribió libros, dio conferencias, formó a nuevas generaciones de intérpretes. Pero su trabajo más importante siempre fue en el aula con los niños que le recordaban a sí misma. Asustados, esperanzados, llenos de un potencial por expresar. A los 70 años, Isabel se había convertido en una leyenda viva en el mundo de la lingüística y la comunicación intercultural. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada año, en el aniversario de aquel primer día en el Centro de las Artes, volvía allí. Se sentaba en el mismo banco, restaurado pero conservado como un símbolo, y leía fragmentos de los diarios de su abuelo. Los jóvenes estudiantes del programa venían a escucharla. Les contaba la historia una y otra vez, cada vez de una manera nueva, pero con la misma verdad fundamental. No sois invisibles. Nunca lo fuisteis. El mundo simplemente no miraba con la suficiente atención. Pero cuando encontréis vuestra voz, cuando descubráis vuestro don, el mundo no podrá evitar veros. Y entonces os convertiréis en una luz para otros que recorren el mismo camino. Isabel Rodríguez, la que una vez fue la hija de la limpiadora, la niña invisible con un libro en un rincón, se convirtió en una de las figuras más influyentes en su campo.
Pero si le preguntaran por su mayor logro, no señalaría los premios, los doctorados honoris, causa de una docena de universidades, las reuniones con reyes y presidentes. Señalaría los rostros de esos miles de niños a los que el programa sacó de la invisibilidad a la luz. Cada rostro, una historia. Cada historia, una prueba de que una oportunidad, dada en el momento adecuado a la persona adecuada, puede cambiar no solo una vida, sino las innumerables vidas que esa vida tocará. Y al final, cuando su propio viaje llegaba a su fin, Isabel se sentó en su casa, rodeada de libros en 20 idiomas, sosteniendo en sus manos el gastado primer tomo de los diarios de su abuelo, y escribió la última entrada en el suyo. La vida ha sido buena conmigo, no porque fuera fácil. No lo fue. No porque todo saliera siempre bien, no fue así, sino porque en los momentos clave, cuando el destino pendía de un hilo, hubo personas que se detuvieron, miraron y me tendieron la mano. Mi madre, que nunca se rindió. Mi abuelo, cuyo legado vivió a través de mí. Najib, que vio potencial donde otros solo veían a una niña. El profesor Ramírez, que pulió con paciencia un talento en bruto. Mis amigas, que me apoyaron en los momentos oscuros. Y miles de otros, cada uno aportando su pequeña pieza al mosaico de mi vida. Espero, no. Sé que he devuelto al menos una parte de lo que recibí. Que en algún lugar, ahora mismo, hay una niña o un niño sosteniendo un libro, soñando con algo más. Y gracias al programa que creamos, tendrán una oportunidad. Ese es mi verdadero legado. No las palabras que traduje, ni los discursos que di, sino las vidas que ayudé a transformar. Gracias, abuelo, por empezar este viaje. Mamá, por darme el amor y la fuerza para continuarlo. Y a todos esos niños invisibles que se harán visibles. Esto es para vosotros. Siempre ha sido para vosotros. Con amor y esperanza, Isabel Rodríguez.